Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra del Señor. Gracias, para mí es una alegría y es una oportunidad que el Señor me da en este tiempo de tanta necesidad que hay en todo el mundo, por todo lo que está pasando en este mundo, por la variante inclusive del Delta, por la nueva cepa, por las variantes que cada vez se va multiplicando y que cada vez más virulenta el contagio. Pero todos sabemos que son tiempos donde Dios está alertando para que todos tengan la oportunidad de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pienso que el amor de Dios se está manifestando y está llamando a hombres y mujeres de toda la humanidad para que tengan la oportunidad de salvación a través de Jesucristo nuestro Señor. No hay otra alternativa, nuestra esperanza, solo Jesucristo. Por eso estamos compartiendo los verdaderos testigos de Jesucristo, los verdaderos testigos. Hemos compartido, por ejemplo, los amigos de Cristo son los verdaderos testigos. Es aquel que puso su vida por sus amigos. Y Jesús murió en la cruz del Calvario, manifestando su amor por sus amigos. Y Él requiere también, como consecuencia de ser obediente, hacer lo que Él dice. Y qué bueno esta amistad que tenemos con el Señor Jesús, de poder tener esa intimidad con Él, que Él nos revela, que Él nos muestra las cosas que acontecerán en los posteriores tiempos, según las Escrituras, según su palabra. O sea que todo lo que oyó del Padre, Él ha dado a conocer a sus discípulos como sus verdaderos testigos. Y Él nos eligió a nosotros. No es que nosotros lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió para ser sus amigos y ser sus testigos en este tiempo. Por eso estamos compartiendo que somos testigos de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿eres testigo de Cristo? ¿Sigues a Cristo? Y vamos a seguir compartiendo lo que dice la maravillosa palabra de nuestro Dios. En Efesios capítulo 2, dice la maravillosa palabra del Señor. Desde el verso 11, dice así la palabra de Dios. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en nuestro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino a anunciar la buena nueva a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un pueblo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense cuánta riqueza hay en la palabra de Dios. Y vamos a estar meditando. Por eso le dijo el pasaje, Efesios capítulo 2, del verso 11 al 22, que ustedes puedan estar meditando también de esta enseñanza maravillosa. En primer lugar, podemos decir lo que dice las Escrituras, que todos los gentiles, o sea, todas las naciones que no forman parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, son llamados los gentiles. O sea, que estamos separados, que somos llamados los incircuncisos, somos llamados los paganos. Generalmente todas las gentes tienen
son los que adoran las imágenes, los ídolos creados por el hombre, que por supuesto no son dioses. Y la gente por la ignorancia siguen y adoran a todas cosas que no tienen fundamento porque desconocen la palabra de Dios. Y dicen, no, por eso nos llaman los incircuncisos y a los paganos. Por eso el Señor Jesús, una de las cosas, dice que nosotros éramos paganos incircuncisos, estamos lejos. Por tanto, acordaos que en otros tiempos, vosotros los gentiles, dice, en cuanto a la carne, era llamado incircunciso por la llamada circuncisión. Esta es la realidad de todos los países, de todas las naciones que no forman parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero qué bueno que nosotros en Cristo ahora estamos lejos del pueblo de Dios, pero también estábamos, dice, sin Cristo. Fíjense, y esta es la realidad de toda la humanidad. Todas las personas están alejados de Cristo. Yo, por ejemplo, antes decía que yo era cristiano, que creía en Dios, pero estaba lejos de Cristo. Hay millones que se dicen, inclusive que se dicen ser cristianos, pero que en su vida manifiestan una realidad contraria, porque no adoran a Cristo, no siguen a Cristo, desconocen la palabra de Dios. Algunos ni siquiera conocen la Biblia, la palabra de Dios. Por tanto, están separados, están sin Cristo realmente en este mundo. Esta es la realidad de todas las personas. Estaba, dice, sin Cristo, ajeno, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Por supuesto, nosotros, los gentiles, nos pertenecen, no son ciudadanos de Israel. Solamente son los que pertenecen al pueblo elegido. Desde Abraham fue formado el pueblo de Dios. Dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tenemos que saber entonces que el pueblo de Dios, el pueblo elegido, Israel, es el pueblo que fue creado por Dios, formado por Dios. Si ustedes leen Génesis capítulo 12, pueden ver allí cómo Dios comenzó en el llamamiento de Abraham para formar una nación según las escrituras, según la palabra de Dios. Dios formó una nación de la imposibilidad de Abraham y de Sarai, que era estéril. Por lo tanto, era algo imposible que ellos pudieran tener hijos, inclusive ser benditos y formar una gran nación. Pero como la palabra de Dios siempre se cumple, Dios cumple su promesa. Y es el pueblo que recibió la promesa de Dios. Por eso el pueblo de Israel siempre permanecerá. Un remanente quedará por siempre. El pueblo de Israel nadie jamás podrá destruir. Porque Dios prometió a Abraham. Y también prometió la tierra de Canaán, su descendencia, a su descendencia. Por eso ellos tenían el pacto, la promesa de Dios, que se cumple y se cumplirá a través de la historia. No hay nada ni nadie que podrá impedir que siempre haya un remanente de su pueblo que permanecerá para siempre. Porque está en las escrituras la palabra de Dios. Eso no está, inclusive la tierra de Canaán, no le dio la Naciones Unidas a Israel, sino le pertenece porque el Señor, el Creador, le ha prometido a su pueblo. Pertenece a su pueblo. Bendito sea. Pero en cambio nosotros los gentiles estamos separados, no teníamos ni esperanza ni promesa, estamos separados y sin Dios en este mundo. Y hay muchos que piensan creer en Dios, pero están lejos de Dios. Piensas que siguen a Dios y hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Solamente por Jesucristo. Por eso dice la palabra, fíjense qué maravilla la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Acá dice la palabra, y en aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la realidad de toda la humanidad
sin Cristo. Pero dice la Biblia en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, fíjense, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Alabado sea Dios, por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Cristo nosotros estamos cercanos. Por eso solamente la sangre de Cristo es el precio del rescate, de la redención de la humanidad. No hay cosa que el hombre pueda hacer para lograr su redención. No con dinero ni con riqueza podrá redimir el hombre. Solamente la demanda fue aceptada, porque Jesucristo fue el Cordero sin mancha y sin pecado. Solo la sangre de Jesucristo es el precio aceptable para el rescate, para la salvación y la liberación del pecado, del mundo y del diablo. Fíjense en qué maravilla. Por la sangre de Cristo somos parte del pueblo eterno de Dios. Por eso la Biblia dice que debemos adorar a Dios en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, los cuales son de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Hemos sido rescatados por precio. Y el precio es la sangre de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Porque Él es nuestra paz. Fíjense, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Por eso tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y paz también tenemos en las relaciones interpersonales. Porque Dios hace posible, por la obra de Cristo en nosotros, somos reconciliados con Dios y podemos disfrutar de una relación también familiar y en todo aquello que Él pone a nuestro alcance para ser de bendición. Él nos da la oportunidad de poder compartir la buena nueva. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fíjense en qué maravilla. El Señor Jesucristo, en su muerte, por su sangre, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla lo que el Señor hizo por todo y para todo! No hay favoritismo para el Señor, sino que todo en Jesucristo somos parte también del pueblo de Dios. De los dos pueblos dice, formó un pueblo solo. Amén. ¿Y cómo, de qué manera logró esto? Dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¡Qué maravilla! Fíjense, si uno va meditando las palabras en los versículos que están en las Escrituras, cuánta riqueza hay. O sea, Él abolió todo aquello que me impedía, que me separaba, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear, dice, de los dos en sí mismo un nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz. Solo por Jesucristo hace posible que tanto judíos como gentiles seamos todos unidos, un solo pueblo de Dios. Amén. Qué maravilla, qué promesa que nosotros los gentiles, nosotros que no éramos de la raza, que no éramos del pueblo elegido de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Dice que vosotros que en nuestro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios también por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¡Qué maravilla! Matando en ella las enemistades. De los dos hizo un solo pueblo. Y mediante la cruz, fíjense en la cruz del Calvario, el logro de la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, la cruz del Calvario, hace posible que pueda ser abolido todo aquello que impedía que también nosotros los gentiles seamos parte del pueblo de Dios. Como dice Colosenses capítulo 2, verso 13, dice, justamente habla de todo aquello que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea, todas las ordenanzas,
el acta que había contra nosotros que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea, eso que impedía que la ley que hacía que el pecado se manifestara. Sin ley no hay pecado. Por lo tanto, y el pecado trae la muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario, justamente aboliendo todo aquello que impedía que yo también sea parte del pueblo de Dios. ¡Qué maravilla! Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, no hay nada que pueda impedir que tanto gentiles y pueblo de Israel puedan ser uno en Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y el Señor Jesús dice, y Él vino a anunciar la buena nueva a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea que Jesucristo vino a anunciar la buena nueva, tanto a los que estaban cerca como al pueblo judío. Cristo vino al pueblo judío en primer lugar. Jesús nació en Belén. Pero dice a los que estaban lejos también. Tenemos, dice, por medio de Él, tenemos entrada, dice, por un mismo Espíritu al Padre. Fíjense qué maravilla, qué privilegio que tenemos nosotros por la gracia de Dios, ser parte del pueblo eterno de Dios. Es un privilegio enorme que estamos en este tiempo compartiendo, sabiendo que cada vez la venida de Cristo está más cerca que nunca. Cada vez, por todos los acontecimientos que están ocurriendo, está a la puerta el regreso del Señor Jesús a buscar a su iglesia, a su amada. Por lo tanto, yo quiero decirte que te prepare, que esté preparado, que no solamente diga que eres cristiano, sino que puedas vivir como cristiano, que puedas tus hechos, como dijo el Señor Jesús, por su fruto os conoceréis. Que esto sea una realidad continua en tu vida, que puedas vivir en esta dimensión espiritual, sabiendo que tenemos el recurso del Espíritu Santo en nosotros. Él dijo, yo estoy con vosotros. Dice, el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros para siempre. Amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dice, y por medio de Él tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Todos, tanto judíos como gentiles, por la fe en Jesucristo, tenemos entrada por el mismo Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo también y tenemos entrada al Padre. Así que ya no somos extranjeros. Fíjense qué maravilla. Antes éramos extranjeros, éramos extraños, estamos alejados, sin esperanza, sin Cristo. Éramos los incircuncisos, los paganos, porque desconocíamos todas las promesas que era para el pueblo especial de Dios. Pero ahora en Jesucristo, nosotros también somos herederos de estas promesas maravillosas por la gracia y misericordia de Dios. Por eso, ¿cómo no darle la gracia a Dios? Ya no somos extranjeros ni advenedizos, no somos extranjeros ni desconocidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué maravilla! Gloria al Señor, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué maravilla! O sea, no solamente el pueblo de Israel forma el pueblo santo de Dios, sino también los gentiles en Jesucristo también forman el pueblo santo de Dios. Y el Espíritu opera en nosotros, como dice, fíjense, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué maravilla! Cuando el pueblo, cuando la iglesia está en esta unidad de amor, el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros y la plenitud de Dios se manifiesta en cada uno de sus hijos. ¡Qué maravilla! Fíjense cuánta promesa hay en la palabra maravillosa del Señor. Este es un privilegio para darle la gloria al Señor. Y hay tanta riqueza que quiero compartir esto porque para mí es algo tremendo. En Gálatas capítulo 3 dice así la palabra de Dios, para que ustedes vean las promesas maravillosas. Hay cuántas riquezas para seguir compartiendo. Pero me están diciendo que el tiempo ya está avanzando, por lo tanto vamos a continuar con esta temática porque hay tanta riqueza en la palabra de Dios
Pero qué bueno saber que nosotros los gentiles, todas las naciones, estábamos sin Cristo, éramos los incircuncisos, éramos los paganos, nosotros estábamos ajenos, no éramos parte del pueblo de Israel, no teníamos conocimiento de las promesas que había para su pueblo. Estamos, para colmo, sin Cristo, ajeno, alejado de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero vemos todo lo que Jesucristo hizo por su gran amor al morir en la cruz del Calvario. Qué privilegio que tenemos nosotros de ser parte del pueblo maravilloso, de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es el gozo más extraordinario. Y más en estos tiempos sabemos que Jesús viene por su iglesia. El Señor dijo, yo volveré y os tomaré a mí mismo para que en donde yo esté, estéis vosotros también. El Señor Jesús está preparando las moradas para ti y para mí. Y está pronto a regresar a buscar a su amada, su iglesia. Yo te pregunto, ¿estás preparado? Este acontecimiento puede ocurrir en cualquier momento. Estamos esperando este evento maravilloso, glorioso que va a ocurrir. No sabemos el día ni la hora. No te puedo decir el día y la hora porque el Señor Jesús dijo, ni yo lo sé, solo mi Padre que está en los cielos. Pero sabemos que pronto va a ocurrir esto. Y yo quiero que tú no te pierdas esta oportunidad y que pueda abrir tu corazón y pueda recibir a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Gracias porque tú hiciste posible que pueda ser parte del pueblo eterno de Dios. Gracias, Señor. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y gracias por tu sangre, Jesucristo. Gracias por tu sangre que me perdona mi pecado y me limpia de toda maldad. Gracias, Señor, te doy. Quiero que vengas a mi vida y me limpie de toda maldad. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Y para ello te ruego también por todos tus amados, Señor, ya te pido por la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Que tú estés bendiciendo a tu pueblo, Señor. Yo sé que tiene un especial tesoro. Son tus amados. Yo te ruego que tú bendigas al que tiene necesidad en este tiempo. Yo te ruego que ponga tu mano de sanidad sobre los que están infectados con esta pandemia. Señor, que ponga tus manos, Señor, allí para fortalecerlo, para animarlo, para levantarlo, para fortalecerle en este tiempo, para que puedan proseguir aún en estas circunstancias que puedan crecer, sabiendo, Señor, que lo mejor para tus amados está por venir. Lo mejor, y estamos esperando lo mejor de parte de ti, porque tú eres fiel y alabamos tus nombres, Padre Santo, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga.